desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión. Los estudios del Departamento de Prensa de Maya Televisión están instalados en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Esta transmisión es una alianza entre Maya Televisión, Radio 1, la poderosa y libertaria, hoy completamente digital, pura tecnología, de todas las plataformas, en la web, ahí en .com, ahí está Radio 1. Usted puede estar chateando en el WhatsApp y puede estar escuchando la radio, puede instalar todas las aplicaciones, todas las plataformas, y ahí está con la radio. Y cuánto nos alegra de la audiencia que se va conectando y que se va actualizando, porque ya la onda corta no existe, en Honduras por lo menos. En el mundo todavía hay, pero en Honduras ya no hay. El AM ha quedado, oiga, qué impresionante, apenas un 30%. Y el FM ha retrocedido en 10 años, sí, son 10 años, que son 20 los que dan los franceses, ha retrocedido casi el 40%. A manera que en 20 años el FM quedará prácticamente extinguido y toda la población quedará escuchando la radio conectado. Ya el mercado latinoamericano está en las tiendas disponible todo el sistema de radio para carros, para el hogar, y aquello es impresionante. Y lo más confortable es cero ruido, un sonido al más alto nivel. Bueno, pues aquí está Maya Televisión, Radio 1 y el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo, una emisora con 60 años, más las otras estaciones de Trinidad Santa Bárbara, de Estéreo Trinidad, Radio Guau en el departamento de Lempira y otras emisoras que se unen, que se pegan a nuestra transmisión por la calidad del producto, por la simpatía, por la amistad y por la fraternidad. Nos encontramos a muchas estaciones que hacen esta transmisión. Y por supuesto, nuestro canal exclusivo de YouTube. Todas las comparecencias del 2018 y las que van del 2019, usted las puede volver a ver, a escuchar. Estaba viendo al abogado Mauricio Torres Molinero en una exposición sobre la guerra de 1979, pero qué datos solamente él nos puede dar. La realidad de los aviones, de los pilotos, de cómo es posible que se declare héroe a uno de esos que volaron y lanzaron bombas, lanzaron balas, y ahora hay que ponerlo junto a Lempira, junto a Morazán. Bueno, al menos los que creen en esas cosas lo harán. Yo no lo haré nunca en una pared a la que ya tenga asignada. Por supuesto que no. Vamos a poner a Teofilito, el de las carreras, el de las perras, ese es un héroe, ¿sabes? A Mario de Nezapa con su música, a poner gente como el licenciado Román Perdomo Bú, un hombre que se dedicó a las letras en la universidad y así sucesivamente. Pero la temática de hoy es el comportamiento de los políticos. Este tema la gente siempre se pregunta, o la gente dice, que la política es sucia, la política es puerca, y hay contestaciones que les dicen, no es la política, y se habla que la política es arte, que la política es ayuda, que la política es intercambio, es solidaridad, bueno, que la política es linda, que es un espectáculo. Y entonces le atribuyen esto a la sociedad o a lo negativo a los políticos, hombres y mujeres, y ahora están bien jovencitos y también hay dinosaurios, ancianos, ancianas, y allí están que no la dejan por nada. Para ello hemos invitado a una profesional de la sociología de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula,
una amiga muy estudiosa, investigadora y sobre todo amena para platicar con ella. Los alumnos y las alumnas que han compartido el salón de clases, la cátedra, pues son los primeros en alegrarse, mientras le doy la bienvenida a la licenciada Claudina Reyes. ¿Qué tal, licenciada? Gracias, muchas gracias. Cuánto nos alegra tenerlo aquí en esta sala de prensa, usted, profesora, para que hablemos de un tema que es cotidiano y que ha estado con nosotros por más de un siglo, conociendo a los partidos políticos de nuestro país, especialmente a la matriz, el Partido Liberal, el Partido Nacional, y luego los de nuevo cuño, como le llaman allá en Santa Bárbara, en Santa Rosa de Copán, esos partidos que han creado líderes, algunos de ellos muy buenísimos. Yo no le puedo negar la capacidad del doctor Hernán Corrales Padilla, de la Democracia Cristiana, el señor Antonio Fernández en el Pino, son buenísimos. En la UD han salido líderes extraordinarios, y el mismo Partido Liberal y el mismo Partido Nacional tiene gente buenísima. Yo la dejo para que usted le exponga a nuestra teleaudiencia de Maya Televisión a nivel nacional sobre este tema del comportamiento y la actitud de los políticos en Honduras. Buenas tardes, gracias a don Arnulfo por invitarme a este programa, ¿verdad? Y con este tema que tiene una vigencia histórica hoy más que nunca. Para entender lo que está pasando con el comportamiento de personas que ejercen el poder político, porque hay un adjetivo que se le está dando últimamente, ¿verdad?, a las personas que ejercen este poder, que tiene que ver con el de clase política, ¿verdad? Creo que usted lo escucha, lo ha manejado. Es un adjetivo no aplicable, ¿verdad? Llamarle clase política al sector que está ejerciendo el poder en este momento, porque hay varias razones para hacerlo. Una, porque llamarle clase es un término más adjudicado término marxista, adjudicado a los grupos de personas que están relacionadas con la producción de bienes materiales, así lo explica el marxismo. Y también eso le da un calificativo como muy elegante que quizás en este momento histórico que estamos atravesando no lo merece. Para sostener esto, para plantear esto, replantear qué es realmente lo que está pasando en Honduras con las personas que están ejerciendo el poder, hay que irse un poco, unos 120 años atrás, pienso, porque esto requiere más que un análisis sociológico, más que un análisis antropológico, también requiere un análisis psicológico, porque hay cosas que suceden que la ciudadanía no se explica, ¿verdad? Como personas que conocen exactamente lo que está pasando en el país, que está pasando en la sociedad hondureña, bueno, están ejerciendo la administración del Estado y no toman decisiones que correspondan a corregir, ¿verdad?, esa problemática, sino que hay un interés más particular que ha venido predominando en este grupo, representando a una élite, que esa élite ha venido cada vez cambiando, ha sido cambiante, no es la misma. Por eso estoy hablando de que es necesario irse 120 años atrás. Cuando hablamos de la evolución política de Honduras, esta tiene unas características desde su nacimiento, desde su gestación, desde la formación de los partidos políticos. En este caso estamos hablando de los partidos tradicionales, ¿verdad? Que hay que verlo, hay que analizarlo. Los partidos políticos nacen y se forman y se caracterizan precisamente por unas 3, diría yo, o 4 condiciones. Una es el caudillismo, es decir, la falta de democracia desde su formación, la falta de participación de la ciudadanía, ¿verdad?, es una característica fundamental. El caudillismo es que aquella persona, líder, que se impone dentro de un partido, precisamente por su condición de dominación o por su condición de tener ciertas alianzas, sobre todo con el capital norteamericano en aquel momento, ¿verdad?, le da una cuota de poder mayor al resto, conforma su partido y
forma, en cada territorio hondureño, en cada región del territorio hondureño, se van generando los caudillos que ejercen el poder como lo hubieran hecho o precisamente en el mismo patrón de un hacendado. Un hacendado es el dueño de su hacienda, decide qué va a hacer en ella, qué va a criar, qué ganado va a criar, para dónde lo va a llevar, para dónde le va a traer, cuántos empleados va a tener. Así, precisamente bajo esa cosmovisión y bajo ese patrón es que los partidos políticos tradicionales en Honduras vinieron evolucionando. Si no, revisemos precisamente lo que ha pasado en territorios como Lloro, como en La Paz, como en Olancho. Francisco Morazán, si usted revisa la historia de los caudillos, es la historia de la evolución política de este país. Y esos caudillos, como segunda característica, tiene que se basan en una clientela política. Es decir, que una clientela es un cliente a quien usted le ofrece una dádiva, un servicio, ¿verdad? Y luego le corresponde con un pago. Es así que la clientela política se va formando a través de los regalos, a través de los favores, a través de las prebendas, que con capital del Estado, no con capital propio, con capital del Estado, ese caudillo se va agenciando de simpatía política, ¿verdad? Tiene asegurado que ese cliente le va a asegurar que en las próximas, todos los procesos que haya, sean procesos políticos, eleccionarios o sean de otro tipo, como los golpes de Estado, por ejemplo, estos personajes le van a ser fiel y le van a tener, ¿verdad?, aquel caudal, le van a ir creando aquel caudal que lo va a sostener en el poder, o por lo menos, ¿verdad?, lo va a fortalecer en el poder. Otra característica de la evolución política de este país es que se formó bajo la sumisión del capital extranjero. Eso quiere decir que estos caudillos jamás conocieron de lo que se llamó autodeterminación de los pueblos, de conocer exactamente qué querían, cuál era el país que querían, cuál era el proceso de desarrollo que realmente necesitaba este país. No asumieron un proyecto de país, ¿verdad? No sé si me estoy dando a muy entender. Claro, profesor. No asumieron un proyecto de país. ¿Por qué no asumen un proyecto de país? Porque están bajo las órdenes de lo que el capital extranjero quiere, ¿verdad? Quiere plantar en Honduras, y es la economía de enclave, ¿verdad? El resto del país quedó como hace 200, 300 años, ¿verdad? No pasaba nada. Y entonces los caudillos son nada más una especie de empleados, ¿verdad?, que todavía lo son. No estoy diciendo que esa característica ha desaparecido. Eso no ha desaparecido. Eso está tan vigente ayer como tan vigente hoy. Un mandato o una orden de la Embajada del Departamento de Estado de los Estados Unidos aquí en Honduras es palabra de Dios. Entonces, no podemos decir que en esta característica se ha avanzado, porque esa sumisión se mantiene. Entonces, bajo esa estructura, ¿verdad?, bajo estructura mental y de ejercicio del poder, ¿qué pasa? Nosotros seguimos teniendo un estado semifeudal, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de un estado moderno. Nos bien hemos retrocedido en de hace 30, 40 años atrás, que pudimos haber avanzado, lo hemos retrocedido, porque es la misma casta. No le voy a llamar clase política, le voy a llamar casta de gente, y casta es decir también bastante, ¿verdad? En algunas lecturas aparece estamento, pero es una casta que se va renovando, ¿verdad? Que se va renovando, no es la misma, que es una casta que es obediente a una élite, pero que también tiene propósitos propios, que bajo, ¿verdad?, bajo este sistema del manejo de la corrupción, ¿verdad?, de los bienes del Estado a través de la corrupción, se enriquecen, y luego ya también forman parte de ese pequeño grupo de poder, que no son la élite, pero que puede ser, en este momento yo estoy considerando que parte de esta casta incluso ya tiene mucho más dinero de lo que anteriormente se llamó élite económica. Yo creo que Juan Orlando ahora tiene mucho más dinero que lo que puede tener los que tradicionalmente fueron lo que se consideraron burguesía nacional.
Entonces, no hay, como le decía anteriormente, no conocemos nosotros de que estas castas hablen en algún momento de autodeterminación, y cuando alguien lo hizo, que fue Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? En su gobierno, simplemente ya no tengo que repetir la historia de lo que pasó cuando los pueblos latinoamericanos están planteándose, sus gobernantes y sus pueblos están planteándose sacudirse de esa dominación política desde afuera, precisamente desde el imperio norteamericano. Entonces, aquí no hay, decía anteriormente, no hay un plan propio, un plan de país, no hay incluso teoría de gerencia de un Estado moderno. Por lo tanto, las personas que están manejando, administrando el Estado, carecen de planteamiento nacional, carecen de formación política, carecen de formación incluso legal en muchos de los casos, ¿verdad? Son infractores de la ley más que administradores del Estado de Derecho. En ese sentido, hay que hacer, por eso estaba planteando yo desde el principio que hay que hacer una revisión de lo que ha pasado desde hace 120 años atrás hasta la fecha, en esa evolución. Lo que me decía anteriormente respecto a de que si esta palabra, el accionar político, ¿verdad?, se ha visto calificado de una manera perversa, eso es intencional. Eso no es accidente, ¿verdad? El hecho de hacer creer a las personas, a la ciudadanía, que no debemos tener pensamiento, ni formación, ni desarrollo del pensamiento político, que eso es malo, que eso está relacionado con lo corrupto, que está relacionado con acciones delincuenciales incluso, ¿verdad? Eso nos los han hecho introducirlo, nos lo han hecho que se introyecte en nuestra conciencia, pero este es adrede, este es un propósito expreso, ¿verdad?, de esta casta política, porque cuando el ciudadano piensa que no debe ser político, que no debe tener un planteamiento político, que no debe tener un accionar político, entonces se le excluye de las decisiones, se le excluye de demandar, se le excluye de exigir un buen ejercicio de los administradores del Estado. ¿Cómo así? Quisiera explicarme un poco más. La gente ha matriculado, bueno, sobre todo los medios de comunicación también han contribuido con esto, a matricular como político exclusivamente a la persona que tiene un puesto en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, o incluso que es aspirante a un puesto o a una candidatura. Y la misma Corte Suprema de Justicia también. Sí. Aunque la Corte se ha cuidado mucho de no, aparentemente, ¿verdad?, de no mezclarse con las decisiones legislativas o con las decisiones ejecutivas. Aunque, y yo lo digo abiertamente, ni la Corte, ni un ministerio público, eso no existe, en la vida real no existe, ¿verdad? Existe para aplicar la ley cuando, tergiversar la ley, o aplicarla cuando conviene o cuando no, o cuando... Lo que dijo el doctor Joaquín Mejía Rivera, el humanista, defensor de los derechos humanos, la justicia en Honduras es excluyente, dice, es tan rápida y tan furiosa a favor de los ricos, y es excesivamente lenta, más que una tortuga para los pobres. Sí. Ellos se han cuidado de que no se les nombre como parte de esa casta política, pero es precisamente por eso, porque se les quiere mantener como una figura incólume, ¿verdad?, que no tiene vinculación con los poderes, en este caso con diputados, con el presidente o con otro tipo de funcionarios, ¿verdad?, para que a la hora de tomar una decisión se piense que es una decisión ligada estrictamente al ejercicio de la ley, como el mismo golpe de Estado, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, quería ir avanzando en el hecho de que la población pueda y que interprete, que entienda
que toda acción colectiva que lleve a un bien común es política. Todos somos políticos, todos estamos interesados en tener beneficio, en tener bienestar, ¿verdad? Es por eso que somos políticos. Estemos interesados o no, siempre tenemos un papel político. Precisamente el mostrar desinterés es el que ha dado, ¿verdad?, pie para que esta casta que ejerce poder se fortalezca. Entonces sí estamos ejerciendo, ¿verdad? Y sí estamos ejerciendo una actitud estrictamente política cuando nos desvinculamos, cuando nos desligamos porque dejamos hacer. Se escucha en la cotidianidad, por ejemplo, el otro día en Facebook tengo un amigo y me dice, yo si no trabajo no como, entonces no soy político y no participo de partidos políticos. E incluso escuché a un periodista por televisión que estaba en una entrevista así como atacando a uno de los a Felicito Ávila precisamente hace muy poco. Y entonces se defiende el periodista cuando dice no soy político. Claro que es político. ¿Por qué dice que no es político? Pero entiendo yo que él está tratando como de deslindarse de esa concepción perversa de la política. Y cuando yo le digo a mi amigo, mire, si un presidente aprobó que usted ganara, aumentarle el salario mínimo a un 62%, fue una acción política de un presidente y le favoreció. Y cuando un presidente o un congreso aprueba que le van a quitar el río, que le van a quitar la tierra, que le van a disminuir el salario porque ya no vale su contrato colectivo, si es que lo tenía, ¿verdad? Pero no vale las leyes, entonces también usted está dependiendo, no importa si usted trabaje o no, usted está dependiendo de decisiones políticas. Entonces usted no me puede decir a mí, no como, porque si no trabajo no como. Claro, trabajar siempre va a trabajar porque es que van a exprimir su salario al máximo y van a exprimir su fuerza de trabajo al máximo, ¿verdad?, por una dádiva, y puede hacer que hoy coma carne y coma arroz, pero ya mañana no va a estar comiendo ni eso, ¿verdad? Entonces, todo por decisiones de una administración política. Entonces, nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que no estamos afectados, ¿verdad?, por una decisión de este tipo. Es necesario que los hondureños, me voy a adelantar un poco porque quería referirme un poco más a los partidos tradicionales, pero es necesario, lo voy a decir ahora, que retomemos los hondureños y las hondureñas, retomemos el papel político que corresponde, porque si no, nosotros vamos a terminar, ya estamos casi sin país, no tenemos Estado de Derecho y eso yo creo que ya lo manejamos muy bien. Completamente. Sí, pero que ya no vamos a contar con país, ni siquiera con el terreno donde está nuestra casa. Los que tenemos posibilidad de tener casas, que la juventud ahora no tiene posibilidades de tenerla, ¿verdad? No encuentro jóvenes yo que digan voy a comprar un pedazo de tierra porque no hay posibilidades de hacerlo. Vamos a volver a los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? En el mismo tema de la evolución política de Honduras. Nuestros partidos, digo nuestros porque es que realmente son los que han manejado el país, ¿verdad? Pero no es porque hemos sido parte o porque nos conciernan las decisiones que ahí se tomen. Los partidos tradicionales no tienen estructura, nunca la han tenido. Aparentemente sí la tienen estatutos, tienen idearios, pero eso solamente es parte de las necesidades internas que se plantean dentro de ese tipo de estructura, pero en la práctica no hay estructura. Un trámite administrativo político. Exactamente, sí, más que un trámite para su inscripción, ¿verdad? En la instancia que corresponde, pero si usted revisa, Arnulfo, y los otros amigos hondureños, si revisamos lo que son las estructuras de los partidos políticos en Honduras,
Aquí es una persona o un grupo muy reducido de personas quienes deciden lo que pasa en esos partidos. Funcionan más como estructuras criminales últimamente, ¿verdad? Donde hay un capo, ahí adentro hay de todo. Hay soborno, hay engaño, hay traición, sí. Entonces, estos partidos impiden el acceso del resto de la población, sobre todo de los jóvenes, de las mujeres, de los nuevos líderes que pudieran estarse formando y gestando. Estos partidos no están haciendo eso, ¿verdad? Ahí, ¿quién va a ser? Si nosotros revisamos, por ejemplo, cómo llegó Juan Orlando Hernández al poder, nosotros sabemos exactamente que fueron 3 fraudes los que se cometieron, ¿no? 3 fraudes. Uno al interno del Partido Nacional en las elecciones internas, luego el siguiente que ganó Xiomara Castro, ¿verdad? Pero que, bueno, lamentablemente no se pudo demostrar tan abiertamente, sí. Y luego el último, ¿verdad? Donde gana la alianza. Entonces, pero si usted revisa internamente qué es lo que está pasando en cada uno de los partidos, ahí hay una cantidad de fracciones. Si es que parece que usted tirara una ¿cómo se llama? Una bomba de esas, no lacrimógenas, sino de la que se parte en pedacitos, ¿sí? Se parte en 1000 pedacitos, como que tire un vaso al suelo, pues, se parte en 1000 pedazos, porque no hay estructura, no hay decisiones colegiadas, no hay un colectivo, no hay, lo que hay es un cascarón donde domina y predomina quien tiene más que el poder económico, también tiene el poder de intimidar, el poder de asesinar, el poder de sobornar, el poder de amenazar, el poder, bueno, entonces ese es el que está, en eso se han convertido los partidos tradicionales. De aniquilar. Sí, así es. Entonces, estamos frente, revisando la evolución política, como le decía, estamos ahora en una situación mucho más crítica, porque si anteriormente los caudillos decidían solamente quién iba a ser el presidente, quiénes iban a ser los diputados, quiénes iban a ser el alcalde, ahora estas estructuras han ido mucho más allá. Ahora estas estructuras son ellas el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, son ellas quienes, ¿verdad?, ejercen por otro tipo de mecanismos, ¿verdad?, el poder interno entre sus partidos, y eso se ha trasladado al escenario nacional. Maya Televisión presentando el noticiario Al Fin de la Noche desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Qué comparecencia la de esta dama, esta socióloga, esta profesora universitaria de la costa norte, por supuesto, orgullo de la mujer costeña. Esta mujer viene de las huestes del 6 de julio de 1944. Es una escuela perfecta de la profesora Visitación Padilla, y luego pues la nueva academia que se da del siglo pasado y que está formando las nuevas generaciones, la licenciada Claudina Reyes. Una pausa, no cambie la televisora, no se duerma, no tiene permiso de cerrar los ojos, porque venimos en la segunda parte a abordar siempre sobre esto de la actitud del comportamiento de los políticos. Nos encontramos un caso especial en Cortés, en San Pedro Sula, con respecto a toda una directiva encabezada por su presidente, de los empresarios haciendo unos planteamientos que nos están dejando boca abierta. El caso del señor Jorge Fara, el señor Pedro Barquero, donde se plantea pues que ellos le están entrando a la política y ya no quieren los tradicionales caudillos, como lo planteó la licenciada Claudina Reyes.
Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas, entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En Punto y Coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y Coma. Al fin de la noche, por Maya Televisión, en alianza con Radio 1, y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día, que transmite por Radio El Mundo. Gracias por el acompañamiento. Qué bien nos hacen sentir ustedes con esa desvelada todos los días. La gente de Tegucigalpa, todo Francisco Morazán, hoy la gente de Lloro, Olancho, La Paz, Intibucá, El Paraíso, y un abrazo muy especial a la gente de Choluteca, el departamento de Lloro, también Islas de la Bahía, La Mosquitia, todo lo que es Atlántida y por supuesto Cortés, donde estamos instalados con este departamento de prensa de Maya Televisión. Comparece la socióloga Claudina Reyes. Usted nos hizo un planteamiento sobre la evolución de los políticos y de la política en Honduras y nos hizo 4 apuntes sobre el caudillismo, luego sobre Clientelismo político. el clientelismo político, La sumisión. sobre la sumisión, eso de lo perverso, de lo que se imagina o lo que piensa la gente, pero hay también lineamientos relacionados a la moral, la ética del político, y que van dejando una especie como de vacío, licenciada Reyes. Muy bien.
Nosotros podemos en las ciencias sociales identificar cómo se rigen las sociedades y se puede ver en distintos lugares del mundo, ¿verdad? Ya puede ser en naciones, en repúblicas o en grupos más reducidos, como sociedades más tribales. Nosotros identificamos alrededor de unos 4 tipos de sociedades y son las que, ¿cómo se rigen estas sociedades? Algunas se rigen por costumbres, donde la costumbre impera y las personas van asumiendo su conducta, sus roles, el ejercicio y la administración de esa sociedad bajo lo que ha sido la costumbre y la tradición, ¿verdad? No quiere decir que todas las tradiciones son buenas y que todas las costumbres son buenas, pero hay una obediencia a eso, lo que quiere decir que ahí no hace falta, por ejemplo, se ve la sociedad Amish, por ejemplo, está basada estrictamente en que es una sociedad religiosa, sobre todo en las sociedades de carácter religioso, se basan estrictamente en mantener la tradicionalidad y las costumbres en el actuar de la familia, de la comunidad, ¿verdad? Y sobre todo buscan un bien y un equilibrio colectivo. Otras sociedades que están basadas estrictamente en el uso de la ley. Los Estados Unidos, por ejemplo, el tema del respeto a la ley es muy fuerte. Y bueno, eso es lo que hasta ahora les ha funcionado. Hay sociedades que están regidas más por la ética y la moral, es decir, que no necesitan policías, no necesitan militares. Usted sabe, por ejemplo, que tiene que, al llegar a un semáforo, si está ya en amarillo, ya usted tiene que pararse, y si está en rojo, tiene que pararse, que hay que dejar ciertas condiciones de privilegios para personas que tienen dificultades, para grupos que tienen dificultades, grupos vulnerables, niñez, personas de tercera edad, que el individuo sabe que está dentro de esa sociedad para generar un bien, un servicio, y ese es su planteamiento ético, ¿verdad? Y su moral es lo que le exige. Entonces, ese es otro tipo de forma de gobernanza. Y la que tenemos nosotros en Honduras, pues lamentablemente hemos llegado ya a lo que nosotros podríamos llamar una sociedad barbárica, ¿verdad? Aquí, ¿por qué? Hay que caracterizar. Aquí la ley no se respeta. Y el ejemplo primero lo da esta casta política de la que venimos hablando, sí, ¿verdad? Donde aquí ya no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, si no se respeta la ley, las leyes tienen códigos de carácter moral, ¿verdad? Establecidas para eso. No es que la sociedad debe obedecer las leyes porque son leyes, sino porque son necesarias para poder, como decía anteriormente, lograr un equilibrio y buscar el bienestar más colectivo que individual. Frenar sobre todo. La ley es para eso, para frenar una conducta inadecuada, ¿verdad? Que afecta al resto. Aquí lo que prevalece es el uso de la fuerza y la impunidad. Pero, ¿qué es lo más triste en una casta política? Cuando estoy diciendo qué es lo más triste, me estoy refiriendo a la casta política que está gobernando, porque bueno, si bien es cierto que el Congreso tiene 128 diputados, ¿verdad? Hay una oposición, ¿verdad? Hay una oposición y eso hay que dejarlo claro. Hasta ahora hay una oposición, ¿verdad? Nosotros anteriormente no lográbamos ver si en el Congreso Nacional habían acciones arbitrarias. Todavía hasta el golpe de Estado fue que quedamos así como que eso se develó, ¿verdad? Quedó al descubierto y no lo lográbamos entender, no lo logramos percibir, precisamente porque había un acuerdo, un mutuo acuerdo entre los partidos tradicionales, que es el Partido Liberal y el Partido Nacional, ¿verdad? Incluso aquello de la alternancia en el poder, entre ellos era un código de ética también, ¿verdad? Primero vas tú, luego vamos yo, luego, entonces
Y lo que sucedía en el Congreso ni siquiera lo lográbamos percibir porque no había oposición. Ahora sí hay oposición. Y al haber oposición, entonces nosotros logramos descubrir, ¿verdad?, que ese vacío que hay en esta élite, ese vacío, ¿verdad?, en estos diputados que representan a esa élite, y no solo la representan, sino se benefician, ¿verdad?, porque terminan siendo millonarios también, ¿verdad? Entonces, ese vacío de moral y de ética. Si usted va a un país donde el funcionario sea una figura respetable, ese funcionario está revestido de moral y de ética y de dignidad. Si se presenta en un lugar público y la gente lo rechaza, le recrimina, le cuestiona, ese diputado es capaz hasta de renunciar a su cargo, ¿verdad? Porque está siendo confrontado y si ha cometido un acto fuera de la ley y de la norma, entonces tiene que retirarse. Pero aquí no es así. Aquí cínicamente usted escucha a Toño Rivera, por ejemplo, por los medios de comunicación, escucha al mismo Juan Orlando Hernández, cuando muy cínicamente, o sea, con aquel vacío de moral y de dignidad y de ética, ¿verdad?, tergiversan la ley como si nada, están matando, masacrando a la población joven, a la población, a la niñez incluso. Usted vio lo que pasó la semana pasada en la escuela, en la Universidad Pedagógica, en la escuela que está aledaña. Y eso, en otro lugar, era para que se fueran todo el cuerpo policial, desde la más alta jefatura hasta los que estaban ahí ejerciendo ese acto criminal y violento, ¿verdad? Pero como no hay ética, no hay dignidad, no hay moral, ni hay ejercicio de la ley, entonces eso solo pasó por algunos medios de comunicación, no por todos, porque también ese es otro tema, ¿verdad? Que esta casta política tiene, además de un blindaje legal, además tiene una cobertura mediática, ¿verdad?, que le sirve para para que el pueblo hondureño todavía no vea con toda claridad qué es lo que está pasando en este escenario, para esconderse. Esta casta se fundamenta en la corrupción y en la impunidad. Y ahora, como les decía anteriormente, no solo en la corrupción y la impunidad, sino en el ejercicio de la criminalización de la misma protesta, ¿verdad?, de la represión excesiva, del uso excesivo de la fuerza, de los asesinatos, y sobre todo hay una situación que nosotros debemos manejarla, ¿verdad? Y es que esta casta a toda costa quiere impedir que se vea la honestidad de, ¿verdad?, los funcionarios que realmente están cumpliendo con su trabajo. O sea, minimizar, hacer pasar por relajeros, por bandoleros, a aquella gente que realmente es honesta y que quiere hacer algo por este país. Entonces, ser honesto, ser un funcionario honesto, ser una persona que quiere llegar ¿verdad?, a administrar el Estado o a hacer algo por este país, entonces ese tipo o esta mujer o este hombre o este muchacho o esta muchacha es totalmente discriminado y además es estigmatizado, estereotipado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque como históricamente se ha considerado que el político es un equivalente a corrupto, entonces si nosotros aspiramos a ser parte de tomar el poder político en Honduras, entonces si no nos aliamos con esta casta, si somos honestos, entonces hay un problema para esta casta política, ¿verdad? Y entonces el pueblo hondureño debe discriminar entre quiénes son realmente los que, ¿verdad?, bajo esta cobertura de
son los detractores del Estado y los detractores de la sociedad, y quienes son, ¿verdad?, los que hacen realmente una oposición y que están tratando a toda costa, incluso con su vida, porque se vio en la última sesión, incluso poniendo de por medio su vida para que esto realmente retome el camino que debe retomar. Los funcionarios que representan al pueblo atacados por la policía y por el ejército, es decir, los trabajadores golpeando al jefe. Sí, así es, estereotipados, estigmatizados, en los mismos canales de televisión que son los que han establecido por muchos años, han gozado de esta beneficio, ¿verdad?, del Estado, por supuesto, son los que contribuyen también a estigmatizar, a estereotipar, ¿verdad?, a los diputados y diputadas y a otros funcionarios, ¿verdad?, que quieren actuar bajo la vía de la honestidad y bajo la vía de hacer algo por este pueblo, revertir toda esta detracción que ha sufrido el Estado y que ha sufrido la sociedad hondureña. Todo el que intente hacerlo es considerado una persona no grata, ¿verdad?, para la opinión pública. Entonces hay que tener, si en este pueblo, ahorita yo misma me puedo ser considerada, e incluso en la misma universidad en algunos casos, ¿verdad?, no que es la licenciada, que es la que le gusta el problema, la que le gustan los pleitos, la que le gusta, ¿verdad?, la que es inconforme. ¿Por qué? Porque desde pequeños espacios nosotros estamos considerando que la gente honesta es la gente está haciendo, ¿verdad? No se quiere en ningún momento que la gente honesta sea la que llegue a detentar funciones de poder en este país. El papel de los medios de comunicación, prácticamente todo un monopolio mediático es roto por un sistema tan novedoso denominado las redes sociales, cuyos principales clientes o usuarios son los jóvenes. Habíamos hablado en esta evolución política de este país y en la forma de control que ha existido sobre la información que debe ir a la población y la que no debe ir. Esta casta política, esta élite y los mismos medios han gozado, hasta hace 10 años aproximadamente, gozaron de una condición de privilegio, que eso eran los únicos que tenían la voz y que la gente pensaba que eran los únicos que decían la verdad. Y yo recuerdo que en el golpe de Estado, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que había un golpe de Estado, la ciudadanía se dio cuenta que había un golpe de Estado no por los medios nacionales, ¿verdad?, sino por los medios, por las emisoras que tenían menos cobertura, que no estaban comprometidas, como el caso de Radio 1, Radio Progreso, y también por Telesur, que a nivel internacional pues puso el estado de alerta al resto de países. Si no, aquí nosotros no nos hubiéramos dado cuenta que había golpe de Estado, ¿verdad? Estábamos sitiados en cualquier ámbito, en el espacio físico, sitiados en la información, hasta las líneas de teléfono pues estaban cortadas en algunos momentos. Hace ya con las elecciones del 2017, donde gana la alianza y donde hay una autoconvocatoria a las calles, quien cumple una función fundamental son las redes sociales. Llámese WhatsApp, llámese Facebook, fundamentalmente, que son las que se manejan acá. Y lo que nos dice a nosotros que la televisión cada vez está teniendo menos protagonismo, es menos vista por la juventud. Esos estudios ya se han hecho, afortunadamente así es. La gente ya no está viendo a Renato, ya no está viendo a Edgardo Melgar. Es que eso da asco, pues. Entonces, están viendo más redes sociales. Bueno, las redes tienen sus desventajas, tienen sus ventajas, pero para nosotros, y me refiero a la sociedad hondureña, eso ha sido revolucionario en el sentido de que permite a las personas poder ver
Imagínense, nosotros no hubiéramos podido ver lo que pasaba en ese congreso porque no dejaron entrar ningún medio de comunicación que no estén en línea con el gobierno. Y estos medios no pasaron absolutamente nada, todo lo contrario, dijeron que había habido pues un relajo, un zafarrancho, y que estos diputados de Libre pues están impidiendo el beneficio. Insurrectos están impidiendo el beneficio de legislar a favor de ciertos sectores. Entonces, si no hubieran sido las redes sociales, si no hubiera sido por unos videos que grabó esta niña hija de Berta Cáceres, ¿verdad? La diputada, perdón, sí, la joven diputada Olivia, y otros que también pasaron algunos videos, pues no nos hubiéramos dado cuenta que estaba sucediendo allá adentro. Lo que quiere decir que población hondureña, debemos formarnos, debemos participar en política, somos políticos, tenemos la obligación de exigir, ¿verdad?, que esto cambie, y es por lo menos en esta sociedad en que estamos ahorita, en este momento histórico en Honduras, no puede ser más que a través de estos espacios que todavía tenemos, ¿verdad? Porque no estamos preparados para una revolución armada, lamentablemente, ¿verdad? Porque esa sería tal vez la alternativa mejor para poder deshacernos de esto de una sola vez y limpiar la casa de un solo. Pero como no lo podemos hacer en este momento, entonces sí, formémonos, participemos, sobre todo la juventud es la llamada siempre, ¿verdad?, a formarse, y a las organizaciones sociales también asumir ese papel y ese rol político que corresponde históricamente, y hacer que los jóvenes también participen y lo hagan no siguiendo ese patrón tradicional de la casta política hondureña, sino asumiendo el papel transformador que debe tener la juventud. Y esa casta política en este Congreso Móvil le mandó, fíjese, algo con que entretenerse y con que halagar a un gremio tan poderoso como es el magisterio. Le quita las deducciones del 13º y el 14º, que con eso aparecen ya, como quien dice, noticias para decir que se hizo. Pero se esconde el que el Congreso le autoriza 30 manzanas de una propiedad donde ocupó la escuela normal de Villahumada en Danlí, El Paraíso, y ahora será una megaposta policial. Pues se esconde también el terreno y la propiedad que ocupaba la oficina municipal en Chamelecón, ahora pasa a ser una posta policial. Ve usted, como quien dice, el esmero en esa dotación que ellos llaman seguridad, pero no es más que armamentismo. Sí, yo creo que, don Arnulfo, hay que ponerle mucho ojo a eso, porque se está generando trabajo, pero solamente en este tipo de estructuras que son policial y militar. O sea, no trabajo productivo, ¿verdad?, no trabajo de producir bienes materiales, ¿verdad? Ese es un problema para un país que no va a generar divisas, por un lado. Y por otro lado, también el que el joven se vea obligado o a irse del país o a asumir un trabajo ya sea como policía o ya sea como parte del ejército, eso es sumamente peligroso, porque vamos a tener en un momento un costo tan grande que no vamos a poder, nosotros como hondureños no vamos a poder mantener una policía que sea más grande que el resto de la población que trabaja y que produce. ¿Cómo interpretar, licenciada Claudina Reyes, esa voz que ha aparecido del empresariado de Tegucigalpa, San Pedro Sula, especialmente de San Pedro Sula? Escuché yo al presidente de la Cámara de Comercio, ahí en las redes sociales pude leer, donde dice que se ha botado más dinero en corrupción que en los estragos que se hace, como quien dice, en una manifestación. Aparece con reivindicaciones, desnudando y revelando lo que se da al interior de ellos mismos y del Estado, cuando dice que los ingresos, no hay producción, no hay trabajo en Honduras, lo revelan ellos mismos. Y aparecen los analistas diciendo que esta gente ya no quiere mandaderos, sino que ellos quieren ser los mandatarios del pueblo. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Se ha perdido más en corrupción. Se ha perdido más en un presupuesto a unas Fuerzas Armadas que no las necesitamos.
se ha perdido más en compra de armamento contra la población. O sea, todo este dinero, si usted lo suma, son cantidades industriales de dinero que no se compara con nada, pues no se compara con un daño de un vidrio, pero el mensaje que quiero dar con esto yo es que sí hay que ponerle ojo a cuánto dinero se va por la vía de la corrupción, se va por la vía de mantener unas fuerzas armadas, se va por la vía de mantener una policía, se va por la vía de comprar armamento. Todo el mundo lo dice cuánto vale una bomba lacrimógena, por ejemplo. Cuando ha sido reconocido, hasta en Colombia, ha sido reconocido que se fue mucho más dinero en ¿verdad? En mantener una guerra que en haber sentado a la población y juntos solucionar un problema. Entonces, ¿cuánto se ha ido? Si usted quiere, yo no sé, alguien que se ponga realmente a hacer un ejercicio de cuánto se ha ido en todos estos meses que hemos estado luchando por salud y educación, de cuánto se ha ido ¿cómo se llama? En mandar un contingente de militares de Tegucigalpa a San Pedro, de San Pedro a Tegucigalpa, luego trasladarlos a la UAN. ¿Cuánto plata se va ahí? ¿Verdad? En mantener toda esta gente trasladándola de un lugar a otro para que una manifestación no ocurra, para que otra manifestación no ocurra. Ya días hubieran hecho 10 hospitales con todo ese dinero. Sí, las casitas, las caritas dentro del mismo predio del Catarino Rivas, las penurias que se ven en el hospital. Ya hubieran surtido todos los hospitales con esa plata que han gastado en eso. O sea, los niños es poco inteligente. Es mantener más un estado de terror y de represión que de solucionar las cosas. Cualquiera que tenga 2 o 3 dedos de frente sabe que todo ese gasto que se hace en movilizar y en mantener todo ejército en las calles y toda esa represión, esa plata se resuelve de una vez lo que está exigiendo la plataforma. Esperamos que regrese a esta sala de prensa. Gracias, muy amable, sí, Arnulfo, usted también. Muchas gracias. Al fin de la noche, a través de Maya Televisión, llega al final desde la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias por su atención. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.